Oye, ya entró todas las personas que estaban conectadas. Bueno, un saludo especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a tratar de construir entre todos, construir la paz ambiental que requiere todo este planeta, y vamos a dialogar sobre las primeras líneas de la construcción de paz desde una visión de Colombia. Quiero decirles que nuestro país transita en este momento un camino fundamental, un camino que requerimos para poder consolidar todo aquello que anhelamos: la paz social, la paz con justicia, la paz con justicia ambiental. Y esta tarde o esta noche, tarde en Colombia, noche para todos ustedes que están en otros países, quisiéramos decirles que estamos muy contentos de poder participar en este espacio, en este evento tan maravilloso que habla sobre eso, sobre la paz ambiental, y que por supuesto trata de construir, porque la construcción de un mundo mejor es una construcción que nos debe comprometer a cada una de las personas que están aquí, a cada una de las personas del mundo, para que podamos lograr que esta y las futuras generaciones tengan mejores condiciones de vida. Vamos a tener un panel maravilloso en esta tarde para hablar sobre esa construcción de paz en Colombia. Y ese panel está constituido por personas que vienen trabajando desde la academia en todas estas temáticas que involucra la construcción de una Colombia con paz y justicia ambiental. Así que, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, quiero señalar que es fundamental el proceso que vamos a tener el día de hoy para poder aportar a ese diálogo. Ese diálogo que nos va a permitir además mirar qué ha pasado en Colombia, en qué condiciones están. Hoy, por ejemplo, Colombia está sufriendo una situación muy compleja en una zona muy importante que es la Amazonía. Y sobre eso precisamente es que queremos hablar. Para quienes nos acompañan, yo soy Gloria Amparo Rodríguez, soy profesora titular de la Universidad del Rosario y magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperemos que este espacio nos dé muchísimos más elementos para seguir trabajando. Invitarlos a todos, para que sigamos aportando a esa construcción colectiva. De esta manera quiero señalarles, en primer lugar, que cada uno de nuestros panelistas va a tener la oportunidad de hablar durante 15 minutos. 15 minutos para que nos hablen de su visión en esa construcción de paz ambiental. Y voy a invitarlos a que después preparen sus preguntas, tengan sus preguntas, porque la idea es que esto sea un diálogo que nos permita construir entre todos. Voy inicialmente a señalarles que vamos a iniciar de acuerdo con, como habíamos proyectado inicialmente, de escuchar las voces de las regiones, las voces de la mujer, las voces de quienes están trabajando desde el territorio. Así es que quiero darle la bienvenida a Lorena, a Sebastián, a Ligibet, a Natalia, nuestro saludo cariñoso, que hoy por dificultades no nos va a poder acompañar, a la profesora Carolina Montes y a Natalia Domicó, con quien quiero iniciar este diálogo el día de hoy. Voy a contarles un poquito de quién es Natalia Domicó Murillo. Natalia es indígena en Vera Echevidad, del Urabá antioqueño, del norte de nuestro país, candidata a magíster de educación en línea de pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Un diálogo muy interesante que se está dando desde los saberes de las comunidades. Es coordinadora nacional de una red muy importante de territorio de vida
asesora del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó, docente del programa de pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, y es además integrante del grupo Viverser, el mismo claustro. Natalie ha tenido experiencia en intercambios académicos con varios países de Latinoamérica, como México, Uruguay y Bolivia. Y hoy quiere hablarles al mundo, hablarles sobre esa visión, una visión que involucra esos conocimientos, esos saberes que ha recibido como indígena de manera oral, pero también que hoy puede transmitirlos desde todo ese avance de la academia que ella ha tenido. Entonces quiero en primer lugar llamar a Natalia que nos acompañe el día de hoy con sus palabras. Por favor, Natalia, tienes 15 minutos para iniciar tu disertación. Gracias. Buenos días, buenas tardes a Unandru Cuape, Vika Kubari, muchas gracias por este espacio. Y bueno, voy a hacer la presentación de mi ponencia. En esta ocasión, ¿me confirman si ya ven la pantalla? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, en esta ocasión estaré compartiendo mi ponencia que se llama Mujeres Tejedoras de Vida y Paz Ambiental, desde la experiencia de la Red Étnica de Mujeres para la Defensa del Medio Ambiente en Colombia. Y quiero comenzar comentando un poco el contexto en que nos encontramos las mujeres defensoras ambientales en Colombia para profundizar en el trabajo que estamos haciendo las mujeres defensoras ambientales en Colombia. Empezar con un epígrafe de grandes mujeres que también vienen haciendo una defensa ambiental en el mundo, como Vandala Shiva, que dice así: de otras partes, las mujeres hemos sido silenciadas de diferentes formas debido a situaciones históricas que han quebrantado la sagrada relación entre nuestros pueblos y la madre tierra, debido a las secuelas de la colonización, la discriminación epistémica, las influencias de corrientes religiosas y la violencia estructural sistemática que ha habido hacia las mujeres. Este epígrafe es muy importante porque nos da paso a comentar las problemáticas que tenemos las mujeres ambientales en Colombia, y uno de ellos es en los obstáculos para entrar a los espacios de participación. Aún nos encontramos con una cultura patriarcal que se manifiesta en los escenarios de gobernanza ambiental. Este primer obstáculo tiene dos aristas. El primero es la predominancia del ámbito de lo público para los hombres y lo doméstico para las mujeres, que creo que es una problemática que hemos tenido las mujeres en todo el mundo, y es que los roles de género han minimizado también las capacidades que tenemos las mujeres y se han instaurado que nuestra labor solamente va hacia lo doméstico. Y quiero ejemplificar, porque la mayoría de mujeres que hacemos parte de esta red somos mujeres que hemos nacido en el seno de los movimientos sociales, de organizaciones campesinas, indígenas y afro, que fue un proceso que acá en Colombia empezó a emerger en los años 70, en donde cuando surgieron todas estas manifestaciones y todas estos surgimientos de las organizaciones sociales, se invisibilizó mucho la participación de la mujer. En este caso voy a nombrar pues desde el ejemplo del movimiento indígena, sabiendo que las mujeres afro y campesinas que hacemos partes de la red y urbanas también tenemos nuestra propia historicidad, pero en el movimiento indígena solo que se creó y salió a luz pública en los años 70, solo hasta el 2001, entre el año 2001 y 2003, fue que se empezaron a implementar las consejerías de género y familia, donde efectivamente se ubicaba el rol de la mujer al cuidado familiar, ¿sí? Se le dio esa vinculación a la mujer, pero efectivamente en esa categoría de cuidar lo familiar, de cuidar la parte de género, y se minimizó su participación en otros escenarios y otros actores que también las mujeres hemos tenido la capacidad de asumir. Otra arista importante en este obstáculo es la falta de legitimidad de las mujeres para opinar o participar en temas de medio ambiente y gobernanza ambiental y territorial, y efectivamente el no reconocimiento del trabajo de cuidado que hemos realizado en favor de los recursos naturales. Esa invisibilización que históricamente las mujeres hemos sido las que hemos conservado las semillas, las que hemos mantenido una cultura de la siembra, de cuidar las huertas, pero además de
ser las que cultivamos las relaciones bioculturales, y es importante precisar en este espacio que acá en Colombia lo que estamos haciendo, y no solamente en Colombia, en América Latina, en el mundo, los pueblos no solamente estamos haciendo una conservación a la naturaleza, mirando la naturaleza como un ente estático, sino que para nosotros la naturaleza es una relación muy profunda con nuestra cultura. Entonces, la cultura no existe sin la naturaleza y la naturaleza no existe sin la cultura. Tenemos esas prácticas ancestrales que han conservado nuestros abuelos para generar un bienestar ambiental. Entonces, hemos sido las mujeres que estamos conservando esas prácticas culturales que permiten la conservación ambiental, desde el cultivo de semillas, desde el cuidado de semillas, pero también desde las prácticas culturales como las danzas, los cantos y diferentes manifestaciones culturales que se conectan de manera importante a la conservación del territorio. Otro contexto en el que estamos viviendo acá en Colombia, las mujeres defensoras ambientales, son los asesinatos y amenazas a líderes y lideresas ambientales, y en general en Colombia tenemos esa problemática muy grande el asesinato a defensores del territorio, el asesinato y desaparición a líderes sociales. Por ejemplo, hay un informe de Global Witness, en un informe del 2021, que dice que Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defendemos los derechos relacionados con el medio ambiente y el territorio. Y finalizando el año 2021, la Defensoría del Pueblo sacó un informe en donde, en plena pandemia, que el 2021 y 2020 fueron años de toda esta emergencia del coronavirus, en Colombia hubo 145 líderes sociales asesinados. Entonces, para que dimensione que es una problemática en la que nos encontramos los defensores y las mujeres lideresas ambientales en Colombia. Todas estas situaciones que vivimos y todos estos antecedentes, pero también no solamente quedarnos en estos obstáculos, sino también las oportunidades y el trabajo que estamos haciendo las mujeres en nuestros territorios, fue que nos permitió tener la idea de construir la Red Nacional Interétnica de Mujeres para la Defensa del Medio Ambiente, que surge en un primer encuentro que convoca a ONU Mujeres con Fundación Natura, que nos permitió encontrarnos, reconocer los trabajos que estábamos haciendo a nivel nacional las mujeres en la defensa del territorio y en la defensa del medio ambiente, y por eso surge la idea en el 2019 para iniciar el trabajo colectivo de 35 mujeres urbanas, rurales, indígenas, campesinas y afrodescendientes, que tenemos como el objetivo de movilizar la agenda pública del país frente al cuidado del medio ambiente, la equidad de género y la construcción de paz por medio de la participación y la incidencia a nivel local, nacional e internacional. Ahora me quiero centrar en esas acciones que estamos realizando nosotros las mujeres defensoras en Colombia, que hacemos parte de la red para la construcción de una paz ambiental. Sacamos varias categorías, efectivamente no podíamos explicar o contar las 35 experiencias, pero tratamos como de ejemplificar algunas para que dimensionen el impacto y el trabajo que estamos haciendo nosotras como constructoras de paz ambiental en Colombia. Una primera categoría es las alternativas urbanas para la seguridad alimentaria. Aquí están un trabajo muy valioso que está haciendo una lideresa en la localidad de Bosa, Bogotá, en el área urbana, en la capital de Colombia, que está promoviendo huertas agroecológicas para una alimentación sana, utilizando los espacios naturales que también tiene la ciudad para promover el consumo y la siembra de alimentos sanos. Es una lideresa que se llama Inés Vázquez, de la localidad de Bosa. Otra categoría que definimos es la pedagogía ambiental, y aquí queremos resaltar el valioso trabajo que está haciendo una lideresa en el Carmen de Viboral, Antioquia, que es una propuesta de educación campesina intergeneracional para la protección del río Melcocho, teniendo en cuenta que Carmen de Viboral es una de las zonas también donde más afectaciones hay del conflicto armado, y es una zona muy compleja todavía. Otra categoría son proyectos de bioeconomía.
Y aquí queremos resaltar el trabajo de un proceso muy hermoso que se está tejiendo en Quimbaya, Quindío, que es una granja de Mamalulú. Se llama la granja de Mamalulú, donde una abuela, una sabedora, enseña a sus hijos a poder cultivar, a poder mantener la soberanía alimentaria en el pedacito de tierra que tienen, contrarrestando un poco ese ejercicio y esos modelos tan nocivos que también hay en esa zona del monocultivo de café. Es un proyecto de bioeconomía sostenible donde trabajan la permacultura y es uno de los primeros modelos en Colombia de empezar a promover la construcción en Guadua para mitigar un poco la construcción y la tala de madera. Otra categoría son la protección de ecosistemas nativos. Aquí queremos resaltar dos experiencias. Una, que es el trabajo que está haciendo el Comité Municipal de Mujeres Indígenas de Chigorodó, que es la organización que yo represento, y las mujeres estamos vinculadas de manera muy fuerte en la Guardia Ambiental Indígena que está haciendo la protección de los sitios sagrados. Saben ustedes que el Urabá es uno de los epicentros también del conflicto armado en Colombia y el pueblo en Vera de mi comunidad se encuentra en una zona muy compleja porque los sitios sagrados están empezando a ser intervenidos en la siembra de cultivos ilícitos y pues todos los químicos están afectando nuestras aguas. Entonces nosotras las mujeres estamos haciendo un proceso de control y vigilancia en nuestros territorios para generar un proceso de protección a estos lugares. Y aquí también queremos resaltar el valioso trabajo que está haciendo la compañera Yaira Martínez, que es una lideresa del pueblo Wayuu, con una propuesta que se llama Talleres Planeta Paz, que acompaña la consulta previa y el seguimiento a los más de 30 proyectos de extracción eólica que hay en sus territorios. Saben ustedes que la Guajira ha sido muy afectada porque en ese territorio se encuentra la mina cielo abierto de carbón más grande de América Latina y pues esa mina ha afectado mucho las aguas de ese territorio y pues es uno de los territorios donde más muerte infantil hay en Colombia y desnutrición. 5 minutos, Natalie. Sí, sí, sí. Respecto a la recuperación de saberes ancestrales, quisimos recuperar el trabajo de Casa Memoria de los Abuelos de la Corporación Nuki, que es un proceso de mujeres que vienen trabajando la recuperación de los saberes ancestrales en esa parte. Y por último, la incidencia política, que aquí también en nuestra red participan mujeres que están haciendo un proceso a nivel nacional, como Atiquigua, que es la primera mujer indígena concejala de Bogotá, Yani Rita, que es presidenta de la Asociación Integral de Perla Amazónica, Leonor Salavata, que ha sido defensora de derechos humanos por parte de la Embajada de Suecia, Alemania y Francia. Bueno, mujeres que venimos haciendo todo este proceso de manera muy bonita de poder generar paz ambiental. Consideramos que estas acciones son las que han permitido también que en nuestro territorio haya un bienestar. Aquí pueden ver también pues como la localización, no podíamos enunciar todos, pero estamos desde la Providencia de San Andrés, Guajira, Amazonas, Caquetá. Un poco contarles qué es lo que queremos hacer. Bueno, como hemos identificado que igual no es algo nuevo, nuestros trabajos han sido un trabajo muy importante a nivel de nuestros territorios y pues vimos la necesidad de encontrarnos para efectivamente seguir hacer incidencia en políticas públicas de género, medio ambiente y paz, generar rutas de intercambio, hacer un fortalecimiento de las iniciativas territoriales propias y seguir trabajando en red porque consideramos que conocernos y reconocer nuestros trabajos como mujeres en la defensa ambiental es muy estratégico para seguir generando protección en nuestros territorios. Por último, y a manera de conclusión, consideramos importante que se siga integrar las perspectivas de género en las políticas y programas para el desarrollo avanzar en que se definan metas para alcanzar la paridad con la que se ha comprometido Colombia y el planeta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Pero nosotras consideramos también que es importante que ya es hora que se valore y se reconozca de manera seria y profunda los aportes que hacemos los pueblos, las comunidades, las organizaciones a la mitigación del cambio climático y a la protección de nuestra madre tierra, el medio ambiente. Y sobre todo que las acciones que hemos hecho y hacemos las mujeres para la defensa del territorio en nuestra vida cotidiana, desde la siembra, desde el conocimiento de las plantas, de la siembra de la chagra, desde la protección a la selva, ya nos genera un espacio propio en la participación y en espacios de toma de decisiones. Aquí estamos, como ven,
diferentes mujeres afros, indígenas, campesinas, urbanas, 35 experiencias en Colombia que estamos haciendo la protección y generando procesos de paz. Y por último, quisiera terminar con este poema, que no lo veo muy bien, y que dice: para los territorios, aire fresco. Grandes aires frescos. Sí, tú lo puedes leer, es que no me deja ver Claro que sí. Sí. Para los territorios, grandes árboles, aire fresco y más amor. Para las mujeres, mucho verde, más escucha y luz del sol. Para la guerra nada, para la guerra nada. Es todo, muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio, Vika, gracias, thank you. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Natalie nos ha hecho un trabajo muy importante para resaltar el papel de las mujeres, mujeres indígenas tejedoras de vida, de paz y de futuro. Ha identificado muchas de las problemáticas que tienen que abordar en este momento para el ejercicio de la gobernanza ambiental, pero adicionalmente ha resaltado el trabajo tan importante que se viene haciendo desde la Red Nacional Interétnica de Mujeres para la Defensa del Ambiente. Acciones concretas que tienen que ver con trabajos sobre economía, sobre saberes, sobre pedagogía, sobre temas urbanos y rurales. Muy interesante esta visión y esas acciones concretas que vienen realizando. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, y así entonces continuaremos con la profesora Carolina Montes, quien hoy nos va a hablar del impacto ambiental del Acuerdo de Paz. Carolina es abogada, especialista en Derecho del Medio Ambiente, doctora en Derecho y con estudios de postdoctorado en curso. Docente e investigadora en el área de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia, consultora jurídica ambiental de entidades públicas y privadas, como el Ministerio de Ambiente, ha trabajado con el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo, ¿sí? Con estudios que tienen que ver sobre responsabilidad empresarial, con el Ministerio de Minas y, por supuesto, con todo ese bagaje de trabajo desde la institucionalidad y desde la academia, tiene mucho que contarnos el día de hoy. Profesora Carolina, tiene 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gloria Amparo, y a todos los asistentes. Gracias por estar aquí. A los organizadores del evento también quiero extenderles mi salud. En esta oportunidad quisiera hacer o disertar un poco sobre el impacto ambiental que ha tenido en Colombia la firma del Acuerdo de Paz. Esta breve intervención que realizaré girará en torno a una pregunta orientadora y será si la firma del Acuerdo de Paz tuvo un impacto positivo o negativo para la protección del medio ambiente en nuestro país. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué los invito a que reflexionemos sobre esta pregunta? Porque durante los años que duró el conflicto armado, el medio ambiente fue tanto víctima como beneficiario de este conflicto. ¿Por qué decimos que fue víctima del conflicto? Porque la guerrilla utilizaba como estrategia de guerra contra el Estado la destrucción de infraestructura para el transporte de crudo y el medio ambiente con ello resultaba gravemente afectado. También porque en muchas ocasiones buscaban en la minería ilegal financiamiento para sus actividades. ¿Y por qué decimos que el medio ambiente también pudo haber sido beneficiario del conflicto? Pues porque en muchas áreas del territorio nacional, especialmente áreas ambientalmente protegidas, durante muchas décadas se mantuvieron fuera de la colonización y de la expansión de la frontera agrícola y ganadera, debido a que en esas áreas se asentaban grupos armados ilegales que limitaban el ingreso de la población a ellas. Entonces, para saber si la firma del Acuerdo de Paz tuvo un impacto positivo o negativo para el medio ambiente, les propongo que revisemos tres. Aló, ¿se fue el sonido, Carolina? Sí, parece que me han silenciado, pero ya he vuelto a poner el micrófono. No sé hasta dónde se oyó.
Hola, ¿me confirmas hasta dónde alcanzaron a escuchar? El último parrafito estabas iniciando. Ok, entonces para saber si el acuerdo de paz tuvo un impacto positivo o negativo para el medio ambiente, voy a proponer revisar 3 temas fundamentales. El primer tema es revisar el contenido ambiental del acuerdo de paz y determinar si se incluyeron o no en ese documento medidas para prevenir y restaurar la degradación ambiental de la que había sido víctima el medio ambiente. En segundo lugar, me propongo analizar o identificar cuáles fueron esas medidas post-acuerdo que fueron tomadas para la debida implementación del acuerdo y evaluar cuál fue la conducencia para prevenir o restaurar la degradación ambiental. Y finalmente, o el tercer tema que propongo revisar muy brevemente, son las cifras oficiales de los últimos 5 años, tiempo del posacuerdo, relacionadas con el estado de conservación o degradación del medio ambiente en el país y a partir de allí poder tomar nuestras conclusiones si el impacto fue positivo o negativo. Empecemos por el contenido ambiental del acuerdo de paz. Primero, es importante recordar que el acuerdo no incluyó como tal un capítulo ambiental, aunque en el texto sí se hizo referencia en múltiples oportunidades a la búsqueda de la sostenibilidad ambiental. Algunos autores explican que esta carencia de un capítulo ambiental se sustenta en que el tema ambiental era tan importante en el marco del acuerdo y para la construcción de la paz estable y duradera, que lo adecuado no era limitar esto a un solo capítulo, sino que debía ser incluido transversalmente en los puntos del acuerdo pertinentes. Pero, ¿cuáles fueron esos puntos del acuerdo final que se consideraron pertinentes para incluir estos temas? Concretamente, referencias ambientales fueron plasmadas en 3 de los 6 puntos del acuerdo final. Primero, el punto 1, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Punto 3, fin del conflicto. Punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas, siendo los puntos 1 y 4 los que más referencias ambientales incluyeron. ¿En qué consistieron estos temas ambientales incluidos en cada uno de los puntos citados? En el punto 1 se incluyeron 2 temas. El primero, la planeación socioambiental sostenible del territorio, y el segundo, el cierre de la frontera agrícola. Se propuso empezar por el segundo tema, delimitando la frontera agrícola a través de un plan de zonificación ambiental para desarrollar un inventario de las áreas de manejo ambiental o especial. A partir de esta zonificación se buscó priorizar zonas de conservación, de reserva forestal, de protección hídrica y zonas de restauración. El punto 3, por su parte, se propuso identificar posibles programas o proyectos de protección ambiental y desminado humanitario para poder vincular el mayor número de miembros desmovilizados de las FARC y otorgarles por una sola vez un apoyo económico consistente en el pago de una suma de dinero para que desarrollaran estos proyectos, dentro de los cuales, insisto, podían ser ambientales. Finalmente, el punto 4, la sustitución de cultivos ilícitos, incluyó un apartado de sostenibilidad y recuperación ambiental vinculado, atado al cierre de la frontera agrícola y a la sustitución de cultivos de uso ilícito, especialmente en las áreas de parques naturales. Ahora bien, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron posacuerdo? ¿Cuáles fueron estas reglamentaciones del acuerdo final? Para entonces evaluar si estas medidas definitivamente conducían a restaurar o a prevenir los daños ambientales. Nos adentramos entonces en el tema 2 que les proponía. ¿Cuál fue la reglamentación? La reglamentación del contenido ambiental del acuerdo. Primero, el punto 1 del acuerdo fue reglamentado a través de varios decretos, se adoptó un procedimiento para el acceso y formalización de las tierras, se creó el Fondo de Tierras y se crearon programas de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, según la Procuraduría, con estas figuras que se crearon se presentaron conflictos con la vocación del uso del suelo. También se expidió un plan de zonificación ambiental por parte del Ministerio para un grupo determinado de municipios. En torno al punto 3, se tomaron medidas que promovieron la asignación de tierras para el desarrollo de proyectos productivos, entre ellos proyectos ambientales.
Esto permitió vincular a 3.000 excombatientes con una inversión cercana a 25.000 millones de pesos colombianos. También se reforzó la consolidación de la figura del pago por servicios ambientales. Se recurrió a dos documentos. Al primero de ellos, a una política y a un programa de pago por servicios ambientales, y en segundo lugar, a un decreto ley que buscó darle a este pago por servicios ambientales otros incentivos, una visión diferente y crear otros incentivos. ¿Por qué se recurrió a la figura del pago por servicios ambientales? Porque sin duda el pago por servicios ambientales constituye un apoyo efectivo para resolver conflictos ambientales y sociales, porque a su amparo pueden alternarse actividades productivas y de conservación ambiental. También porque a través de los pagos por servicios ambientales se puede reducir la deforestación y también contribuir a la protección ambiental. Finalmente, el cuarto punto, a través de un decreto, se creó un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, y con este se promovió la erradicación de cultivos en las áreas de parques nacionales naturales, logrando declarar en el año 2019 estas áreas libres de cultivos de uso ilícito, sobre todo en 10 de los 23 parques afectados. Ese fue uno de los grandes retos que tuvo ese programa de sustitución de cultivos ilícitos. Ya terminando y cerrando. ¿Cuántos? 5 minutos. Ok, ya estoy cerrando. Vamos ahora a ver cuál ha sido el impacto ambiental del posacuerdo, independientemente de esas medidas que tomó el gobierno. Empecemos por los impactos positivos. El impacto positivo que tuvo el acuerdo de paz, el principal, es que se tuvo acceso a ciertas áreas de especial importancia ecológica para realizar mayores estudios sobre la biodiversidad. 8.600 hectáreas y 639 familias fueron vinculadas al programa de pago por servicios ambientales. Se concretó esa zonificación ambiental, dando como resultado 16 mapas de zonificación ambiental, que aportaron notablemente a conocer un poco más a un cierto territorio del país que fue priorizado, y se dio la sustitución de cultivos de uso ilícito, como les mencionaba, en áreas de parques nacionales naturales y en zonas de reserva forestal. Se erradicaron 42.339 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Y cuál fue el impacto negativo? Aunque se presentó una disminución en los atentados a los oleoductos, estos no cesaron como se esperaba. Además, se continuó con el daño de tuberías en el crudo. Entre el año 2016 y 2020 se presentaron 233 atentados a oleoductos, siendo el año más crítico el año 2018, con 84 atentados, generando también por su parte graves impactos ambientales. Otro impacto negativo fue la deforestación. Se informa que una vez firmado el acuerdo en el año 2016, se empezó a mostrar una preocupación por el incremento alarmante de la deforestación, principalmente en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Meta y Caquetá, siendo estos dos últimos departamentos los más extensamente afectados. Se informa que la deforestación en el país aumentó al menos en un 44% a partir de la firma del acuerdo de paz, y en el año 2017 la tasa de deforestación anual se incrementó en un 70% en la región amazónica colombiana, todo según datos del IDEAM, presentando un leve descenso en el año 2018. Según Linares, la alta deforestación se debe a que con la firma del acuerdo de paz tomaron control de las áreas despejadas grupos ilegales, acaparadores de tierras, latifundistas, ganaderos, explotadores ilegales de maderas y cultivos ilícitos, entre otros actores. Entonces, como conclusión, y ya haciendo este análisis final, dentro de los impactos positivos y negativos del posacuerdo, después de la firma del acuerdo, encontramos que, si bien las cifras de áreas bajo esquema de pagos por servicios ambientales y de sustitución de cultivos de uso ilícito en parques nacionales naturales y en zonas de reserva forestal son muy importantes, pareciera que son ampliamente superadas por las zonas afectadas por los atentados a oleoductos y la deforestación de áreas ambientalmente estratégicas, inclinándose de este modo la balanza hacia un mayor impacto negativo sobre el medio ambiente en el periodo del posacuerdo.
¿Cuáles pudieron ser las causas? Primero, el débil contenido ambiental del acuerdo de paz, porque no se incluyeron medidas efectivas para prevenir o restaurar la degradación ambiental. Segundo, las medidas posacuerdo tomadas no condujeron eficientemente a prevenir o restaurar la degradación ambiental. Y finalmente, la institucionalidad del país no estaba preparada para asumir el control ambiental que se daba en ese territorio despejado. Lo que quedó pendiente entonces del acuerdo, pues se echa de menos que no se valoran estrategias de protección para las zonas objeto de despeje ni para las zonas de concentración donde estarían ubicadas las antiguas tropas de las FARC. También brilló por su ausencia las medidas de recuperación ambiental que debían adelantarse en aquellas áreas del territorio nacional en la cual los atentados de los oleoductos dejaron graves daños ambientales. Tampoco se abordó el tema de los desplazados ambientales, trabajadores del campo y personas ubicadas en regiones apartadas del país, quienes debieron abandonar sus territorios a causa de los daños ambientales. En conclusión, entonces, nuestra balanza se inclina a afirmar que los impactos negativos del acuerdo de paz parecieran ser más notorios que los impactos positivos que se dan con la firma del documento. Hasta aquí mi intervención y les agradezco mucho su interés en ella. Muchísimas gracias, profesora Carolina. La profesora nos ha hablado sobre este tema de cuáles han sido los impactos negativos o positivos que ha tenido el acuerdo de paz y el posacuerdo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado después? ¿Qué se incluyó dentro de este acuerdo? Pero adicionalmente llama la atención sobre dos temas fundamentales, ¿sí? Y es la falta de haber sido más claro este acuerdo en esta materia, y en segundo lugar, cómo en este momento seguimos sufriendo de situaciones muy complejas relacionadas con el conflicto, como son los atentados a oleoductos y como es el tema de la deforestación. Muchísimas gracias, profesora Carolina. Quiero invitarlos, por favor, vayan preparándonos sus preguntas, pueden dejárnoslas en el chat, las preguntas para cada uno de los panelistas, porque vamos a continuar en este proceso hablando de todos estos temas que son fundamentales en esa construcción. Continuamos entonces con Lorena Romero Leal, estudiante del doctorado en antropología de la Universidad de Florida, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Leiden, socióloga, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y cofundadora de la Fundación Yauda de Estudios Amazónicos y coordinadora del semillero de investigación Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en la Amazonía. Tema, Lorena, creo que de muchísima actualidad en este momento. Creo que nos trae un trabajo que han hecho de manera colectiva y adicionalmente, porque como ustedes saben, el día de hoy Colombia tiene una situación muy compleja de incendios en la Amazonía que implica también dar una mirada post-acuerdo que ha sucedido con esta región. Bienvenida, Lorena, tienes la palabra. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder participar en este panel. Estoy muy feliz también de contar con la profesora Gloria Amparo como nuestra moderadora y de las demás panelistas. Voy a compartir mi pantalla, tenemos una presentación. ¿Ya la ven? Listo. Bueno, en primer lugar quisiera comentarles que este trabajo es un esfuerzo colectivo. Hace 2 años, en una alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Yauda, creamos en una convocatoria pública el semillero de investigación Seguimiento a los Acuerdos de Paz en la Amazonía, con el propósito de que sea una iniciativa ciudadana para hacerle seguimiento a la implementación específicamente de los acuerdos en la región amazónica. Ligibert Moreno y Sebastián Silva, junto a mí, nos reunimos para específicamente hacerle seguimiento al punto número 3, fin del conflicto. Decidimos concentrarnos en el departamento de Guaviare, debido a que hay bastantes retos para recolectar información sobre la implementación de los acuerdos en la región amazónica. Ustedes se imaginarán, el acceso no en todos los departamentos no se puede hacer por vía terrestre, tampoco hay disponibilidad de mucha información. Entonces, bueno, afortunadamente
yo pude realizar trabajo de campo en junio del año pasado y hemos podido recolectar alguna información a través de entrevistas. Hemos realizado revisión de prensa y revisión de literatura. Entonces, ¿cómo se denomina nuestro trabajo? Es influencia en la implementación de los acuerdos de paz en la deforestación del departamento de Guaviare, Colombia. Como ya hemos visto, sobre todo con la anterior presentación, la deforestación empezó a ser una problemática fundamental, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de paz. Desde el 2016 ha habido un aumento dramático de la deforestación, especialmente en los departamentos del Meta. Acá podemos señalar el área del sur del Meta, Caquetá y Guaviare. Entonces, como podemos ver en el mapa, vemos que los lugares con mayor intensidad de deforestación se encuentran entre áreas de protección ambiental y justamente donde se encuentra también la frontera agrícola. Entonces, lo que se ve no solamente ha significado el derrumbe o la degradación del bosque, sino también la expansión de la frontera agraria. Este es el mapa 2018. Luego el mapa 2021, continuamos viendo que estas mismas regiones, estas mismas zonas siguen siendo un lugar fundamental donde los diferentes actores motivando la deforestación están ubicados. Y parece ser que a pesar de la atención mediática que se ha dado, por el apoyo también de diferentes agencias de cooperación internacional, parece que ha sido también un reto fundamental para el gobierno actual. Bueno, ¿cómo interpretamos la deforestación en tiempos de posacuerdo? Se han realizado bastantes análisis y todos estos análisis, por ejemplo el de KGP del 2020, enfatizan en que este es un fenómeno que tiene múltiples causas. Hay varias motivaciones detrás de la deforestación, como por ejemplo la informalidad en el acceso y la titulación a la propiedad de la tierra, pero también la especulación y la concentración en el mercado de la tierra, el uso informal e ilegal de la tierra, las dificultades para utilizar sosteniblemente los bosques, así como la debilidad institucional y cierta contradicción en las políticas públicas. Se ha visto que muchos actores, sobre todo quienes están financiando la deforestación, están vinculados a las economías ilícitas, que buscan acumular tierras a través de alianzas con funcionarios locales. Esto fue algo fundamental que pude escuchar en Guaviare, que estos actores ilícitos no están necesariamente escondidos, digamos que hay un conocimiento popular, por decirlo de esta manera, de quiénes podrían ser los responsables. Sin embargo, a pesar de diferentes estrategias para mitigar la deforestación, sobre todo para judicializar este crimen ambiental, pues no se está haciendo realmente a este nivel. Bueno, es interesante también ver cómo se ha realizado una aproximación desde la securitización de la gobernanza ambiental. Es decir, vemos cómo el gobierno nacional ha utilizado diferentes estrategias militares, como por ejemplo la operación Artemisa, para tratar de controlar la deforestación. Sin embargo, lo que hemos visto es que quienes han sido capturados han sido quienes se han cogido en medio de la deforestación. Realmente quienes han patrocinado a estas personas, quienes les han pagado, pues no son visibles porque también funciona una cadena de intermediarios. Entonces es difícil incluso para la persona que le pagaron para desmontar una hectárea, saber quién realmente dio el dinero. Bueno, y por otro lado es importante enfatizar en que si bien el discurso actual del gobierno está enfocado a la paz territorial, como los investigadores de justicia llaman la atención, sería mucho mejor enfocarse
en una paz ambiental. La idea de que la construcción de paz también debe incluir las relaciones entre comunidades, entre seres humanos y no humanos. Bueno, hay un mito generalizado, sobre todo en los medios de comunicación, de que en realidad la deforestación es consecuencia de la falta de presencia del Estado. Sin embargo, haciendo una revisión de la presencia histórica en la región, hemos visto que por lo menos desde el siglo XX ha habido un incentivo para proyectos de economía extractiva. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, el caso de Rafael Reyes, que tenía incluso intereses en la explotación de quina y caucho a principios del siglo XX en el área del Putumayo. También vemos cómo el Estado participó activamente en la promoción de la colonización por parte de campesinos empobrecidos y sin tierra que sufrieron los efectos del periodo de la violencia. Con industrias como la extracción de petróleo en Putumayo, el Estado ha promovido la construcción de carreteras e infraestructura útiles para esta explotación de recursos naturales. Y además, lo que hemos podido ver, sobre todo en las últimas décadas, es que se han realizado una variedad de campañas militares. Podemos rastrear la presencia militar en la Amazonía en la guerra colombo-peruana de los años 30, pero también en las últimas décadas, desde Plan Colombia, la Seguridad Democrática, el Plan Patriota, a principios de este siglo. Entonces, esto nos lleva a decir que no es que, si lo pensamos holísticamente, el Estado no ha estado presente en la región. Ha hecho presencia, pero con unas instituciones específicas. Bueno, por otro lado, se ha visto que las FARC tuvo un proceso histórico también de apropiación territorial, incluso dio pautas para ordenar el territorio. Entonces, desde los años 60, 70, lo que Alfredo Molano denominó colonización armada, la guerrilla fue un actor fundamental para promover también la colonización campesina del piedemonte amazónico y piedemonte llanero. Ya con la irrupción de la economía de la coca y la marihuana, las guerrillas empezaron a ejercer un control, sobre todo proviendo protección a actores involucrados en el negocio de las drogas. Y con ello, pues, buscaban un monopolio de la violencia. Sin embargo, cuando emergen otros grupos de protección a mafias locales o grupos paramilitares, es cuando se empieza a dar estas disputas territoriales. Estas confrontaciones armadas significan mayor impacto sobre todo impacto diferencial en la población civil, y empieza a haber una deslegitimación. Sin embargo, en diferentes zonas, por ejemplo del Guaviare, en el área rural, se habla de que la guerrilla respaldó muchos acuerdos consuetudinarios, muchas normas establecidas, por ejemplo, por las juntas de acción comunal para administrar los recursos. Entonces, digamos que ahí vemos como un control social ejercido en medio del pluralismo jurídico. ¿Qué pasa? Que en los análisis sobre por qué se está dando deforestación en Colombia, se dice justamente a partir de los acuerdos de paz, la guerrilla de las FARC se desmovilizó y se generó un vacío de poder, ¿sí? Ese análisis, esa idea de vacío de poder, inmediatamente está eliminando otros órdenes comunitarios, otros órdenes de ordenamiento, otros órdenes relacionados a la planeación del territorio. Y desconoce también que de cierta manera el Estado estuvo ahí. Deslegitimado, sí, pero pues estaba. Entonces, en lo que nosotros nos centramos es cómo la implementación de los acuerdos tienen que ver con esta deforestación. ¿Será que solo es el vacío de poder dejado por las FARC lo que nos explica la deforestación? Que ellos estaban, entre comillas, protegiendo el territorio de agentes que querían acaparar tierras, acumular tierras para lavar el dinero, producto de negocios ilícitos. Entonces, vemos como diferentes puntos, como lo mencionaba la anterior panelista,
tienen que ver con los factores de la deforestación. Hay uno que salta a la vista, el punto número 4, y es la implementación del PENIS. Justamente en la región del Guaviare se ha encontrado bastantes familias, comunidades que hacen parte de este programa. Sin embargo, este programa, su aplicación se ha visto limitado por la falta de ordenamiento territorial y limitaciones ambientales. Esto quiere decir que hay comunidades o familias asentadas en zonas de reserva forestal según la ley segunda. Incluso ya firmando pactos o acuerdos con el programa para empezar a obtener los recursos para empezar algún proyecto productivo, el programa, los funcionarios del programa encuentran que no pueden financiar algún proyecto productivo en esos lugares porque tienen una vocación de reserva forestal y no podría motivarse los proyectos productivos planteados para sustituir los cultivos de coca. En el punto número 3 vemos que hay resultados mixtos, porque la mayoría de excombatientes se han quedado en los espacios de transición delimitados. Sin embargo, existe el frente número 1, que es una facción disidente que busca legitimarse, confiando en la falta de voluntad política del gobierno. ¿Qué significa esto? Que antes de que llegaran los funcionarios del PENIS para empezar a establecer acuerdos con las comunidades, personas de esta disidencia estaban tratando de convencer a las personas de que no firmaran. ¿El argumento cuál era? Iban a ser engañados por el gobierno. Muchos creyeron, obviamente, que el proceso iba a ser rápido, eficiente. Sin embargo, ha habido demoras en los pagos y esto, increíblemente, pues podría significar más legitimidad a este grupo disidente que desde antes advirtió que el Estado no iba a cumplir. Con relación al proceso de incorporación, está en riesgo también porque si el Estado no cumple con lo acordado y niega repetidamente demandas como el acceso a tierra y reinserción económica a los excombatientes. Esta es una advertencia que nos hace Cajiao en un artículo de 2020. Bueno, para concluir, hemos visto, haciendo un análisis histórico de revisión de literatura, que la historia del territorio amazónico es producto de disputas y enfrentamientos entre quienes lo habitan y quienes lo desean. También que la gobernanza ambiental posterior a los acuerdos de paz está marcada por una gama contradictoria de prácticas y discursos tanto a nivel nacional como local. Por ejemplo, la carretera Calamar-Miraflores, que fue incentivada por un exgobernador del departamento del Guaviare en medio de la reserva forestal. Es decir, que no es posible que el Estado esté promoviendo la construcción de una carretera en un lugar que no está destinado para el tránsito y el asentamiento de comunidades. Y nuestra conclusión es que puesto que el Estado colombiano logró disolver el grupo guerrillero más antiguo de América, la responsabilidad de proteger eficientemente el ecosistema amazónico sería parte de sus compromisos para hacer realidad la paz territorial. Consecuencia, el aumento de las cifras de degradación ambiental en la región no es resultado necesariamente de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, sino de la incapacidad del gobierno colombiano para implementar los acuerdos. Bueno, pues agradezco cualquier comentario, pregunta y muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena nos llama la atención sobre una zona fundamental, no solamente para el país, sino para el mundo. Y algo muy importante, y es que esta zona de un valor ecológico, de un valor cultural tan importante, en este momento sigue siendo afectado como consecuencia del conflicto armado y como consecuencia de muchas actividades que tienen que ver con el mismo, como
es la deforestación, como es el tema adicionalmente de los cultivos de uso ilícito, y nos hace referencia a cómo se ha implementado, cómo ha sido la implementación del acuerdo de paz. Lorena nos habla sobre los retrasos que tiene en ese momento la implementación, cómo los PEDETs y los programas de sustitución no han logrado las metas que se habían planteado, y hace referencia de manera muy clara a las disputas territoriales que se han dado a lo largo del tiempo, pero también en este momento en ese territorio tan importante. Lorena nos habla de cómo la gobernanza ambiental se ha convertido en un discurso resaltando que ese discurso es no solamente se da en el orden local, sino también en el orden nacional, y llama la atención sobre la necesidad de tomar tareas urgentes para eso. Muchísimas gracias, Lorena. Sé que esta ponencia tuya venía acompañada por dos investigadores más, que son Sebastián Silva y Lizibeth Moreno, ¿no es cierto? No sé si de manera muy sucinta ellos quieran agregar algo más, porque tenía entendido que ellos querían agregar algo muy puntual. No sé si algo tienen ellos dos. Lizibeth y Sebastián, ¿será que quieren agregar algo más? Hola, buenas tardes. Sí, Soy Lizibeth. Gibel Moreno. Bueno, por el Sí. momento creo que nuestra compañera como vocera del grupo Lorena hizo como una introducción concisa de lo que se quería decir, así que gracias y bueno, no sé en las preguntas para ver qué más se puede hablar del tema. Perfecto. Bueno, teníamos una tercera conferencia de una investigadora que se llama Natalia Jiménez, que desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy por una circunstancia de última hora muy delicada. Entonces, lastimosamente ella, que es abogada y que ha venido trabajando en temas tan interesantes como la incidencia de parques en el conflicto que ha sucedido con el conflicto, lástima que hoy no va a poder estar con nosotros. Así es que entonces no me falta nadie más, ¿no es cierto, Freddy? No me falta nadie más para la presentación del día de hoy. Quisiera abrir el tema a preguntas porque miren que todos estos elementos que hemos visto el día de hoy, esa visión de las mujeres, esa visión del tema de los impactos que se han generado antes y post conflicto, esos impactos ambientales, esa visión adicionalmente que hemos visto desde el trabajo de las comunidades, desde el trabajo de los investigadores que hoy vienen señalando qué está pasando con el acuerdo de paz, cómo hemos ido avanzando, será que se puede o no se puede, nos va a llevar digamos, a poder transitar este camino. Tenemos una primera pregunta y quiero invitarlos a todos a ustedes a que continúen, por favor, que nos manden sus inquietudes, que nos escriban, y voy a transmitir la primera inquietud que tenemos, que va para la profesora Carolina, ¿sí? Y tiene que ver con un tema al cual ella no hizo referencia. Dice, Carolina no habló de la muerte de líderes ambientales, que es un resultado de la falta de implementación de los acuerdos que sigue con la constante de la no presencia del Estado en Colombia, en la Colombia profunda, y la imposibilidad de las comunidades de implementar la gobernanza en los territorios. Profesora Carolina. Gracias. Sí, profesora Gloria Amparo. Definitivamente el asesinato de líderes sociales y en particular el asesinato de líderes ambientales es otra consecuencia negativa de la falta de implementación. No fue abordado directamente en la charla, pues es tan importante el impacto que genera y tan sensible el tema que terminaba desbordando el contenido de esta charla, que se limitó un poco solo a lo ambiental. Sin embargo, comparto la posición de quien realiza esta interpelación de no haberlo incluido. Sin duda, los líderes ambientales han jugado un papel
fundamental en la protección del medio ambiente y en la protección, garantizar a las comunidades el acceso a los recursos, sin hablar pues del tema que les había mencionado, el desplazamiento ambiental. Sin embargo, pues estos continuos asesinatos de líderes sociales ha hecho que muchas personas que estaban en pro o en defensa del medio ambiente hayan decidido silenciar sus voces y salvaguardar su vida para no estar en defensa del medio ambiente, porque sin lugar a dudas, y esto no es un secreto para nadie, los invitaría a que leyeran un artículo muy interesante que publicó un autor de apellido Linares, que si no estoy mal es Mauricio Linares, que creo que también trabaja con la Universidad del Rosario en el año 2019, en donde hablaba de las mafias que estaban detrás de todo este tema de las áreas despejadas y cómo habían tomado posesión, pues, en especial ahora con el precio del oro para por la minería ilegal. Entonces, sí, claro, sin duda es un tema muy sensible que vale la pena tener un análisis particular y profundo sobre esta problemática que nos aqueja y que lamentamos profundamente, no solo como colombianos, sino también como ambientalistas. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Increíble que con todas estas temáticas que nosotros tenemos en este momento de dificultad con los defensores ambientales, con el gran número de asesinatos, en este momento no se encuentren con estrategias muy claras para resolverlos. Es necesario poder avanzar hacia eso, proteger la vida en todas sus formas y proteger a aquellos que cuidan la vida. Creo que eso es fundamental. Muy bien, gracias, profesora Carolina. Manuel Gallo nos sigue preguntando, mientras no se intervenga la influencia de las rentas ilícitas, mientras no se corte esta relación en las economías campesinas, no van a funcionar los programas de sustitución de cultivos o la minería a pequeña escala legal. Que se dé cortar la relación. Bueno, eso significa una discusión muy fuerte que creo que lo han abordado todos ustedes, y es el tema de los proyectos económicos, la necesidad de fortalecer a las comunidades para no tener que dedicarse a actividades de este tipo. Quisiera, por ejemplo, preguntarle la percepción a Natalie sobre ese trabajo que hace con mujeres, esta aseveración que hace Manuel Gallo. Sí, yo creo que lo abordé un poco también en la presentación que hice, de dar unos informes puntuales al asesinato de líderes sociales y específicamente de líderes ambientales aquí en Colombia, pues ya hay informes que definen y es algo muy claro que las personas que estamos defendiendo los territorios, que estamos cuidando también la naturaleza, el medio ambiente, pues somos también objeto, hemos sido objeto militar frente a las personas que también tienen intereses extractivistas y de afectaciones a los territorios, a la hermosa biodiversidad que conservamos los pueblos. Creo pues que ya hay estadísticas puntuales, creo que ya es una denuncia que también hemos hecho las comunidades, hemos hecho instituciones que están también cuidando los territorios a las afectaciones y a las amenazas, asesinatos que hay de los líderes ambientales y también en general de los líderes sociales en Colombia. Muy bien. Sobre el tema de cultivos de uso ilícito, ¿alguno de los panelistas tendría algo más que agregar teniendo en cuenta el comentario? Sí, yo quisiera agregar que la situación específicamente en Guaviare y en la Amazonía es que ha habido nuevos lugares para la siembra de cultivos ilícitos. Por ejemplo, ahorita lo que es la frontera entre Colombia y Perú, en Putumayo, incluso alrededores de Leticia. Con la pandemia se han vuelto lugares donde ha habido más cantidad de cultivos ilícitos y por tanto se han venido dando disputas entre diferentes actores, carteles, por ejemplo, y disidencias. Quizás eso también lo podríamos ver en la frontera colombo-venezolana. En Guaviare sí se ha visto que
los cultivos de coca son un motor para la deforestación. Sin embargo, a diferencia de cómo lo retrata el gobierno, no es la única causa, ¿sí? Por ejemplo, al sur de la Reserva Natural Nucac, sí se ha visto que ha habido más incentivo para familias campesinas que están ahí, también por parte de grupos disidentes, pero también otro tipo de grupos que están financiando los cultivos ilícitos. Entonces, como lo mencionaba, esta es una de las causas, pero no, en realidad no es necesariamente el origen de la deforestación, que el pequeño campesino vaya a talar unas hectáreas para cultivar la coca, lo que haya generado este aumento significativo de la deforestación. Lo que hemos visto es, por ejemplo, que hay grandes extensiones de tierra, por ejemplo, en cercanías al Chiribiquete, donde se está produciendo ganadería extensiva. Incluso esta carne que sale de allí se está comerciando en importantes lugares del centro del país. Muy interesante, Lorena. Además, quisiera llamar la atención para los investigadores una discusión que se está dando a nivel jurídico, y es el impacto que tiene la ley penal que acaba de salir en esta temática para los campesinos. Ley 2111 del año pasado, del año anterior, ¿qué significa para los campesinos, sobre todo para los campesinos que tienen que utilizar recursos naturales o cuando muchas veces no son los mayores deforestadores sobre eso? Muy bien. Natalie, una pregunta para ti. ¿Cuáles son tus consideraciones? ¿Deberían tenerse, qué consideraciones deberían tenerse para contar con proyectos e iniciativas socioambientales de cooperación internacional para que sean inclusivas con las mujeres? Sí, pues nosotras, como lo hemos especificado también en las diferentes categorías que expusimos, pues como mujeres llevamos varias iniciativas, creo que desde la producción, la conservación de sistemas ecológicos nativos, desde también la conservación ancestral de las prácticas, que también se relacionan tienen una conexión directa con la protección a nuestros territorios. Creo que las políticas y como las iniciativas también enfocadas, ¿no? De la cooperación internacional deben tener en cuenta estos procesos que ya llevamos las comunidades en territorios, pues que creo que en la Amazonía, en diferentes partes de Colombia se vienen haciendo iniciativas muy valiosas de cuidar el territorio, pero sobre todo de generar soberanías alimentarias, de recuperación de semillas, de recuperación de saberes ancestrales que están conectados directamente a la conservación, al buen vivir de las comunidades en el territorio. Y yo creo que un punto importante que está saliendo aquí es cómo seguimos generando esa protección a los líderes ambientales, a los líderes sociales que estamos también queriendo vivir bien en nuestros territorios, y este vivir bien implica no solamente lo físico, sino también la relación integral que tenemos los pueblos con mantener sistemas vivos, sitios sagrados, nuestras fuentes de agua, ¿no? Que la protección no solamente es a la vida como tal, que es importante, sino la protección también debe ser a la vida territorial, un poco lo que venimos planteando los pueblos, los mismos derechos de la madre tierra, ¿no? También cómo nos estamos pensando esa protección de los derechos a la madre tierra, que es ahí un punto importante que estamos trabajando y estamos visionando las comunidades locales y las mujeres también, que lo hemos estado abordando mucho en la red, de cómo generar desde nuestras incidencias una política, acciones que nos permitan una protección a la madre tierra o al territorio. Okay. Muchas gracias, Natalie. Bueno, una pregunta que nos hace Diego Garzón. ¿Se ha encontrado una relación entre el avance de la frontera agrícola y el conflicto armado? Nos dice además, hay una relación en la presión entre los actores armados y los proyectos minero-energéticos que se ejercen en los territorios étnicos, en las áreas protegidas en zonas rojas como el Urabá y en la Amazonía. A ver quién de nuestros panelistas se anima. Bueno, yo podría empezar. Realmente es una pregunta bien amplia. Quisiera empezar por la segunda
mención. Entonces, que si hay una relación entre la presión entre los actores armados y los proyectos mineroenergéticos. Bueno, hemos visto que la historia económica de la región amazónica ha estado asignado por proyectos extractivos, ¿sí? Generalmente lo entendemos como proyectos mineroenergéticos, pero dialogando con comunidades campesinas y sobre todo con comunidades indígenas, se nos enfatiza que un proyecto extractivo también puede ser una economía legal. Por ejemplo, el turismo, en el sentido de que si no hay procesos de consulta previa, si no hay procesos de construcción de la política o del programa de forma participativa, estas economías pueden llegar a ser tomadas como la extracción de recursos, bueno, no necesariamente acá naturales, pero sí de alguna potencialidad o un servicio ecosistémico de la región, sin dejar alguna ganancia para las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, pues, dependiendo obviamente de las diferentes figuras de protección ambiental, digamos, me refiero, por ejemplo, a la ley segunda de reserva forestal, pues tiene ciertas limitaciones para, por ejemplo, financiar proyectos productivos o construir infraestructura. Sin embargo, me parece fundamental que demos la mirada al sur del Meta, porque se piensa que en el Meta hay la frontera agraria ya pasó por ahí. Sin embargo, en la zona de la Macarena, por ejemplo, todavía hay disputas por el territorio, hay presencia de cultivos ilícitos, hay diferentes actores armados, hay asesinato de líderes comunitarios. Entonces, y hace poco escuchamos que tenía potencialidad para la explotación petrolera. Entonces vemos como aún en esos sitios que creemos que están del todo abocados en la agricultura y la ganadería, también se dan disputas por el control territorial. Entonces como que esas dinámicas en estos lugares que están en el piedemonte llanero, piedemonte amazónico, de cierta manera empiezan a extenderse a la llanura amazónica, ¿sí? Bueno, a la planicie amazónica, es decir, ya al sur del Guaviare, cerca al Chiribiquete por el lado del Caquetá. Entonces, claro que sí hay impacto en la relación entre la conflictividad y el aumento o el avance de la frontera agraria. Podemos verlo a partir de dónde se encuentran los cultivos ilícitos, pero también donde se están formando también carreteras que no necesariamente son planificadas desde el Estado. Diferentes actores pueden empezar a abrir carreteras o vías destapadas y ahí es donde se empieza también a promover la colonización. Entonces, digamos que esta situación es bien compleja y lo que yo quisiera enfatizar es que es importante ver el contexto regional, porque no es tan fácil poder generalizar, incluso si estamos hablando solo de la Amazonía. Muy bien. ¿Alguien más quisiera? Yo quería complementar un poco con Lorena, que me parece pues muy valiosa también la intervención que hace y se relaciona mucho con lo que estamos viviendo comunidades en el Urabá también, y es precisamente que todas las economías extractivistas que hay no necesariamente parten desde la minería. Por ejemplo, en el caso del Urabá, todos los desplazamientos que han habido a las comunidades campesinas, afros, indígenas, pues han sido también por estos proyectos extractivos, particularmente por la ganadería extensiva que ha sido tan nociva en ese territorio y que uno siente digamos, en ciertas zonas, ¿no? Que son tan complejas todavía el conflicto, que pues las comunidades estamos tratando de generar procesos, alianzas para defender lo poco que queda, ¿no?
porque pues es muy doloroso ver cómo extensiones de bosques han sido también talados para la ganadería, para la siembra de palma africana, que no necesariamente son minería, pero pues igual son economías que han avasallado la selva, y que precisamente las comunidades estamos ubicadas pues en la parte del Urabá en zonas altas, ¿no? En las montañas, porque toda la planicie pues uno va y pues son ganadería extensiva o siembra de monocultivos, y digamos ahorita nuestra defensa es que como esos lugares altos que están allá, las montañas que estamos nosotros cuidando, y no necesariamente solo las comunidades, porque estamos haciendo también alianzas con campesinos que también están cuidando estas zonas, y es precisamente que no se llegue allá. Por ejemplo, esas zonas están siendo intervenidas por cultivos ilícitos que están afectando, por ejemplo, fuentes de agua, nacimientos de agua, sitios sagrados que yo les comentaba ahorita, ¿sí? Que no, pues que no son, no es minería, pero también son otras economías que pues han afectado y siguen afectando mucho. Y el control se ha dado también por el miedo y la presencia de grupos armados. O sea, digamos que todos esos desplazamientos, todas estas afectaciones que han habido en los territorios de las comunidades, pues se ha dado esencialmente por la presencia de grupos armados que han generado amenazas, que han generado intimidación y que han generado diferentes afectaciones a las comunidades. Muy bien, en ese contexto de conflictividad, el profesor Giovanni Herrera nos hace una pregunta. Señala que la Fiscalía General de la Nación recientemente ha demostrado su eficacia en la investigación y determinación de la responsabilidad en un caso de un homicidio de una persona que trabajaba en un salón de belleza. Y nos pregunta, ¿la Fiscalía ha sido igualmente eficiente en la investigación y determinación de la responsabilidad frente a los homicidios de los líderes sociales y ambientales del país? ¿Creen ustedes que ha sido eficiente el trabajo de la Fiscalía? Carolina, que hace rato no escuchamos tu voz. Okay, gracias. Pues aquí, sin duda, el trabajo de investigación que hace la Fiscalía General en todo el territorio nacional es un trabajo muy importante. Sin embargo, en algunos casos resulta no ser tan eficiente esas investigaciones que se adelantan. Lo argumentó en su momento el fiscal, que era pues por conocer puntualmente cuál era la dimensión de la Fiscalía del trabajo que estaban realizando. Sin embargo, estos asesinatos de líderes sociales sí definitivamente han quedado un poco ahí en el descuido institucional, y también sin demeritar ese trabajo tan importante que realiza la entidad, el grado de dificultad de pronto que se dio para lo del crimen del estilista, pues estaban casi todos los elementos servidos. Lo que en muchos casos no entendemos es por qué, si el líder social está buscando esa protección para el medio ambiente, y es un beneficio que todos vamos a recibir de ello, porque están siendo atacados. Es igual, termina siendo un cuestionamiento muy de fondo que deberíamos hacernos. Sin embargo, tal vez sin justificarlo, por estar en ciertas regiones apartadas, o por no tener esos temas mediáticos de ser el estilista de las farándulas, o sea, que todo termina dándose en un contexto muy mediático para la resolución del crimen o lo que se les dio. Y en mi sentir se ha opacado un poco la importancia que tienen para todos el asesinato de líderes sociales. Entonces, sin duda, como muchos otros crímenes, tendrá un grado de dificultad la investigación, será importante, no se ha dado seguramente la debida atención y la debida diligencia, y no somos igual, si se permite el concepto, boyeristas. O sea, nos llama más la atención el asesinato de X persona que de un líder ambiental. O sea, no estamos poniendo en la misma escala de valores, y creo que como sociedad sí deberíamos
revisarnos y cuestionarnos estos. No, ninguna persona puede ser el delito de todos, de cualquier ciudadano, de cualquier colombiano, de cualquier ser humano, debería igualmente sensibilizarnos y requeriría del mismo esfuerzo por parte de las entidades del Estado para esclarecerlo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vamos, tenemos varias preguntas más y nos quedan 10 minutos no más, entonces voy a hacerlas y para que de manera sucinta demos respuesta. Fran Cabrera, legalizar, tecnificar, ecualizar, eso de sustitución falló en 5 países 5 veces, marihuana, coca, miles de usos. Modificar sistema ambiental, misma autoridad de licencia ambiental, también fiscaliza, igual que Brasil, no permite investigar, monitorear. ¿Cómo hacer caer en cuenta que el centro del derecho ambiental es estudios alternativos y de comunidades afectadas, incluyendo decir no? Para cuando por ley y no por decreto, manipulando por minería y represas algún fondo de alternativas a licencias y para nulificar en qué quedó la revisión de miles de minas. Esta es una crítica muy interesante, que quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta que nos hace Fran? Complejo, ¿no? Complejo y muchos elementos, pero muy interesante es, Fran. Carolina, tú que has trabajado el tema de impactos ambientales y este tema, ¿cómo ves la inquietud? Pues bueno, es que estaba revisando, leyéndola nuevamente porque tiene muchos ingredientes dentro de la misma pregunta. ¿Por qué? Porque se habla de un tema de legalización, legalizar, tecnificar y ecualizar, eso de la sustitución del fallo 5 veces 5 países en la marihuana, y modificar un sistema ambiental. Yo sí quisiera dar 2 ideas muy importantes. Uno, definitivamente en el país tenemos dificultades aún con los temas ambientales, por más que tenemos una legislación que tiene ya cerca de 50 años de vigencia. La ley 23 del 73 fue nuestra primera norma ambiental y es una norma muy importante. Sin embargo, en mi sentir, y esto pues solamente me compromete a mí y no a la universidad, creo que el derecho ambiental está limitado, tienen varias limitaciones para garantizar la efectiva protección de la naturaleza. Por eso se ha recurrido a ciertos fallos que hacen que la naturaleza, o que le dan a la naturaleza como una entidad sujeto de derechos. Entonces, primero habla del sistema ambiental y de las herramientas que tiene el sistema ambiental. Empezando, el derecho ambiental tiene limitaciones. El licenciamiento ambiental no es perfecto. Sin embargo, ha sido una herramienta muy importante con la que hemos contado. ¿Requiere ajustes, modificaciones? Sí. Estamos descargando los beneficiarios de la licencia ambiental y el análisis de los impactos ambientales, y no en el Estado, y muchas veces la entidad, la autoridad de licencias ambientales, bien sea la autoridad nacional o las corporaciones, no tienen esa capacidad técnica. Y finalmente, definitivamente no se está viendo, seguimos centrados en una visión antropocéntrica y no ecocéntrica, que es lo que en muchos casos se resalta de ver esa cosmovisión que tienen las comunidades y su relacionamiento con el medio ambiente para poder dar una nueva visión de país, de explotación de recursos naturales. Y mientras siga siendo mucho más rentable la minería ilegal y los cultivos ilícitos que la producción agrícola sostenible o que la protección ambiental, pues en un país con necesidades básicas insatisfechas se estará recurriendo a ello. Es lo que considero a grandes rasgos. La pregunta da para mucho más. Da para mucho más. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Bueno, otra pregunta interesante. ¿Por qué no se protege economía de subsistencia con la consulta previa más allá de las etnias? Esto creo que es fundamental. Quisiera un poco ponerla sobre el tapete. Y también nos preguntan cómo involucrar a los habitantes de la ciudad para que les preocupe lograr que sienten suyo el problema de la deforestación. Quisiera entonces transmitir esas 2 preguntas, primero a Natalie y después a Lorena. Bueno, yo considero que
Bueno, quiero responder la segunda que nos haces y es cómo involucrar a los habitantes urbanos, y creo que en parte pues es resaltar también que hay grandes iniciativas desde el urbano también que se están pensando formas de poder conservar, y un poco yo ponía como el ejemplo de varias personas, mujeres, hombres que están haciendo dentro de la ciudad procesos de economías sostenibles, huertas urbanas, que también es importante resaltar ese trabajo, ¿sí? Creo que igual desde de las diferentes formas, desde la educación, desde diferentes instancias, se debe seguir promoviendo la valorización del medio ambiente, que es una problemática global, que no solamente es una problemática de las comunidades que están en territorio, sino también de toda la humanidad. Entonces, eso quería como resaltar, que sí hay procesos, que hace falta más profundización, y es importante también valorizar lo que ya tenemos, que se está dando, y desde ahí también empezar a poder seguir trabajando en la conciencia ambiental, que es un tema pues para todos y de todos. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, son preguntas muy sugerentes. La pregunta sobre la realización de consulta previa a poblaciones no étnicas o no identificadas como comunidades étnicas. Pienso que hay potencialidad en la implementación del punto 2 del acuerdo sobre participación política. Y en general se supone que todos los instrumentos de planeación deberían incluir la participación comunitaria. Sin embargo, como hemos podido escuchar en otras intervenciones en esta conferencia para el caso de Colombia, hay dificultades para que realmente estos procedimientos participativos sean expresión de una verdadera democracia participativa. No solamente se debe cumplir con el requisito, sino hacer, proponer, promover espacios realmente de concertación comunitaria desde abajo y luego estableciendo caminos de interlocución con las entidades del Estado. Con relación a la segunda pregunta, pienso que, bueno, ahí debería darse mayor apoyo a procesos de investigación, sobre todo desde iniciativas ciudadanas. El ejemplo de nuestro semillero es importante, pienso yo, porque nosotros no tenemos financiación de ningún tipo, el trabajo que estamos haciendo es voluntario y pienso que debería incluso haber fondos para promover estas investigaciones desde abajo, decirlo de esta manera, ¿no? Muchas veces quienes no tenemos una afiliación exclusiva con la universidad, pues es difícil buscar recursos, buscar permisos, o sea, solamente viajar desde Bogotá a la Amazonía es costoso. Entonces, digamos, el hecho realmente de poder acceder a lo que llama la Colombia profunda, pienso que debería apoyarse la búsqueda del conocimiento por ciudadanos interesados en apoyar el proceso de paz y los acuerdos de paz. Muy bien, vamos con la última, Natalie. Servicios ambientales. ¿Qué opinas tú de los servicios ambientales? Sí, yo quería, que me parece una pregunta muy importante porque considero que si bien es un ejercicio que nos hemos ganado las comunidades y que también pues han habido muchos intereses e instituciones que han dado la posibilidad que este servicio se dé, considero que debe haber más consulta a las comunidades de cómo se debe implementar estos pagos por servicios ambientales, porque lo que estamos viendo es que son planeaciones y proyectos que se llegan a las comunidades sin hacer una consulta adecuada, y también considero que lo que dentro de las propuestas que teníamos nosotras como mujeres y que también tienen muchas organizaciones, es que ya se tienen las preparaciones administrativas, técnicas para poder asumir directamente a las comunidades este tipo de servicios y beneficios que nos hemos ganado por la defensa territorial y todo lo que hemos hecho. Entonces, creo que sí es importante, que se debe hacer más consulta y que se debe vincular directamente qué es lo que quiere la comunidad y las capacidades técnicas y administrativas que ya tenemos las organizaciones para poder asumir este tipo de servicios por pagos ambientales. Eso era lo que quería decir antes.
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas más y quisiera preguntarle a Frederick y a Carl si tenemos algún tiempo más o si tenemos que cerrar en punto. Pues algunos minutos quedan. Ok, Pues, perfecto. tiempo. Muy bien. Pregunta corta y concreta para los panelistas en su opinión. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2018 que declaró la Amazonía como colombiana como sujeto de derechos en la actualidad, año 2022, 4 años después, ¿se cumplió o se ha incumplido? Lorena, tú que trabajas la Amazonía. Bueno, según el informe de avance por parte de Justicia, porque fue la organización que apoyó esta solicitud por parte de varios niños, niñas y adolescentes, para que la Corte Suprema pudiera declarar la Amazonía como un sujeto de derechos. Se ha visto que ha habido bastantes fallas, bastantes demoras en el cumplimiento de los acuerdos que diferentes instituciones establecieron en el marco de esta sentencia. Es decir, que existe en el papel, sirve como instrumento, pero realmente no se puede decir si en estos momentos se ha cumplido o no. O sea, falta que estos acuerdos establecidos realmente se cumplan. Y ese también es el papel de la sociedad civil, estar detrás de este cumplimiento, porque las instituciones estatales justamente se deben a nosotros, sus ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero señalar, miren ustedes, tenemos sobre la mesa muchos temas, muchas temáticas muy importantes para seguir hablando, para seguir construyendo, para seguir aportando a este proceso y a la construcción de la paz. Miradas desde las regiones, miradas desde la investigación, miradas desde todos los órdenes. Queremos invitarlos a continuar. Ahorita vamos a tener un panel muy interesante, también liderado por la profesora Ángela María Maya, sobre los derechos de la naturaleza y su relación con la construcción de paz, que queremos decirles, esperamos que nos sigan acompañando porque esto está por construir. Seguimos abiertos a sus comentarios, seguimos abiertos a continuar con este proceso. Quiero agradecerle a Carl, a Frederick, a estas mujeres maravillosas que nos han acompañado hoy, pero a todos los que están realizando investigación sobre Colombia. Tenemos mucho que agradecer por el apoyo que nos han dado, por el apoyo. Yo sé que están muy preocupados en todo el mundo, estamos muy preocupados por el tema de la construcción de paz en nuestro país, y la construcción de paz en Colombia es la paz para toda la humanidad. Un gran abrazo para todos. Fue un panel muy interesante con todas estas visiones y esperamos seguir reencontrándonos en estos diálogos tranquilos, en este intercambio de saberes, Natalie, y en este intercambio donde los académicos, los expertos, los de la administración pública tienen mucho que aportar. Muchísimas gracias, Car, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a cada una de las personas que nos han acompañado. Nuestro abrazo fraterno desde Colombia. Estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Gracias.